Hola gente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, hoy estaré hablando sobre un tema bastante importante, ¿verdad? En la parte de la genética, en cuanto, ¿verdad? Nosotros hablamos constantemente de lo que es el ADN, cómo está conformado, y se acuerdan del dogma central de la biología molecular, que era primeramente la replicación de nuestro ADN. Después se generaban ARN a partir de ADN, ¿verdad? Que proceso que se conoce como transcripción del ADN. Y posteriormente el ARN con su código sale ya al citosol en el ribosoma para dar la síntesis proteica, ¿verdad? Proceso conocido como traducción. Bueno, ahora les estaré hablando sobre la replicación específica del ADN en las siguientes clases. Entonces vamos a dar continuidad a nuestro dogma central, la biología. Entonces vamos a ir profundizando cada ítem, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería la replicación de nuestro ADN. Si se fijan aquí, entonces estamos observando el núcleo celular con su ADN. Este se va a replicar, este ADN, para mantener entonces la información genética en el núcleo de la célula. Se va a transcribir para generar ARN mensajero o otro tipo de ARN, ¿verdad? Sale del citosol, perdón, del núcleo al citosol en un ribosoma para generar entonces la síntesis proteica. Bueno, las características principales del proceso de replicación es importante conocer. Es semiconservativa, se sintetiza de manera simultánea, secuencial y bidireccional, y tiene una característica también que es semidiscontinua. Bueno, si se fijan ustedes aquí en esta imagen que está hacia la izquierda, en la parte más hacia abajo, estamos observando una molécula de ADN con su doble cadena, su doble hebra que está en coloración azul. Bueno, toda esta hebra está conformada por bases nitrogenadas, que son 4, unidas por un enlace denominado puente de hidrógeno. Bueno, para que haya replicación, esta hebra se tiene que separar, tiene que cortar los puentes de hidrógeno para que pueda haber una abertura de nuestra doble hebra, para que pueda entonces sintetizarse el nuevo ADN a partir de este ADN molde que estaría en coloración azul, ¿verdad? Que es el ADN molde. Bueno, nos dice que es semiconservativa porque cuando ocurre la replicación, la hebra nueva, se sintetiza una hebra nueva, pero se mantiene la hebra vieja. O sea que la nueva molécula de ADN va a estar conformada por una cadena vieja y otra nueva que se acaba de sintetizar. Por eso se conserva una parte del ADN viejo, entonces por eso que nos menciona que es semiconservativa. Es secuencial, es bidireccional, o sea que si ustedes se fijan aquí en esta imagen, en la mitad del cuadro, se fijan aquí, estamos observando como un círculo. Este sería entonces el ADN que se acaba ya de separar. Acá ya está abierto, ya la doble hélice, ya se cortaron todo, ya las bases nitrogenadas, los puentes de hidrógeno, perdón, para que pueda haber un espacio. Entonces, este espacio lleva el nombre de burbuja de replicación. Aquí vamos a encontrar entonces el sitio donde va a iniciar la replicación, que se va a conocer como origen de replicación. A partir de ahí se va a ir sintetizando molécula de ADN nuevo a partir de un ADN molde. Este ADN que está en coloración naranja, estaría marrón, naranja, sería entonces el ADN molde. Acuérdense siempre también de la disposición de las cadenas de ADN, que dijimos que nosotros poníamos una exposición de 5 a 3' y una posición de 3' a 5'. Bueno, eso nosotros dimos biomoléculas que los nucleótidos en la cadena de ADN tienen una exposición antiparalela. O sea que una cadena está en una exposición 5', o sea que el carbono 5 está por arriba y el otro termina con una posición 3', o sea que el carbono 3 hacia abajo, nuestra azúcar, en este caso la desoxirribosa. Y en la otra cadena, ¿verdad? Como antiparalelo, va a tener un extremo 3' hacia arriba y un extremo 5' por debajo. Bueno, para la síntesis de ADN para la replicación del ADN se tiene que respetar el sentido antiparalelo, o sea que de esta copia de ADN, este ADN molde que tiene un molde 5 a 3', el ADN hijo tiene que tener una posición de 3
a 5', o sea que se tiene que respetar el mol. Bueno, en semidiscontinuo vamos a ver también que una cadena se sintetiza de manera continua y otra de manera discontinua. Entonces tenemos en las burbujas replicaciones que se producen de manera continua y otras que se producen de manera discontinua, que vamos a ver el porqué. Las etapas ocurre en un proceso de iniciación donde se separan las cadenas, se produce un cebador de ARN, se elonga, o sea que se va a ir añadiendo, agregando nucleótidos, se va añadiendo el fragmento de Okazaki también, que vamos a explicar en qué consiste. Y culmina con la etapa de finalización, donde se separa la maquinaria de replicación, donde posteriormente entonces la célula va a ingresar en la fase G2 para entrar en mitosis posteriormente. Bueno, fíjense aquí la gran cantidad de proteínas que van a participar en el proceso de replicación, proteínas enzimáticas y no enzimáticas. Las enzimáticas son principalmente la helicasa. La helicasa cumple la funcionalidad importante de romper los puentes de hidrógeno, o sea que va a romper estos puentes de hidrógeno entre la base nitrogenadas para poder separar entonces la doble hebra. Después están las topoisomerasas. Ellos van a permitir que esta cadena que se acaba de separar no se enrollen entre sí, o sea que para mantener entonces desenrollado esta cadena que se está separando, entonces para eso sirven las topoisomerasas, que son de estos dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, o también denominadas girasas. Después están las enzimas que cumplen la funcionalidad de catalizar moléculas de ADN a partir de desoxirribonucleótidos, que lleva el nombre de ADN polimerasa. La ADN polimerasa tiene la característica de que sintetizan moléculas de ADN, entonces agrega nucleótido de ADN, pero tiene una particularidad bastante importante, porque la ADN polimerasa no es capaz de iniciar una secuencia de ADN, una secuencia de moléculas de ADN. Ellos solamente prolongan, ellos solamente agregan nucleótidos a una cadena que ya se inició. O sea que el primer nucleótido para iniciar una cadena de ADN no se produce por la ADN polimerasa, porque ellos no son capaces de iniciar la síntesis, sino ellos solamente prolongan, agregan nucleótidos a una cadena que ya se inició. La ADN polimerasa son de tres tipos principales, la alfa, beta y la delta. La delta sintetiza la cadena continua, la alfa sintetiza la cadena discontinua y la beta vamos a ver qué consiste, que sintetiza moléculas de ADN para reemplazar al cebador. Bueno, otra enzima que la ADN primasa forma un cebador de ARN. El cebador sería una molécula, una secuencia de ARN de 10 nucleótidos que tiene, entonces el cebador sería entonces la secuencia de nucleótidos que va a iniciar la replicación, o sea que sí o sí la cadena que se va a replicar necesita de un cebador para que pueda iniciar la síntesis del ADN, porque a partir del cebador, una vez que se sintetiza el cebador, entonces el ADN polimerasa puede prolongar ese cebador para ir agregando nucleótidos y de esa manera ir replicando el ADN, porque dijimos que el ADN polimerasa no es capaz de sintetizar, de iniciar la replicación del ADN, porque el inicio se tiene que producir por el cebador. El cebador es una secuencia de ARN de 10 nucleótidos. El cebador es catalizada por la ADN primasa, que es un ARN polimerasa específico. Entonces, una vez que se genera el cebador de ARN, la ADN polimerasa extiende la cadena de ADN. Acuérdense de eso, el inicio de la síntesis del ADN se produce por la ADN primasa. La ADN polimerasa solamente extiende, prolonga la cadena de ADN, agregando nucleótidos al cebador. Las nucleasas son enzimas hidrolasas que van a catalizar la ruptura del enlace fosfodiéster. Bueno, las ligasas van a unir moléculas de ADN entre sí. Vamos a ver cuáles son. Las telomerasas son unas enzimas específicas que se encargan de agregar desoxirribonucleótidos en los telómeros. Bueno, en los telómeros la replicación es un poco distinta porque estamos hablando del extremo, entonces se produce por una enzima específica que se denominan telomerasa. Y las proteínas CSB, que son proteínas ligantes de ADN de cadena sencilla, son proteínas no enzimáticas que son encargadas de estabilizar, proteger y mantener justamente
transitoriamente el ADN simple. Bueno, vamos a ver que las proteínas SSB, una vez que estabilizan al ADN, entonces evitan también que se vuelvan a unir también las hebras que se acaban de separar. Bueno, estas son algunas de las características que se producen durante la interfase, entonces, en la etapa S específicamente, se produce de manera sectorial. La duplicación se genera a partir de varios orígenes de replicación. O sea que los orígenes de replicación entonces son los sitios donde va a iniciar la replicación durante el transcurso del ADN. Es bidireccional, o sea que se direcciona hacia, o sea que en ambas direcciones, la replicación se produce en ambas direcciones. Tenemos dos tipos de cadenas que se va a sintetizar. Una que es continua y otra que va a ser discontinua. La particularidad es que la cadena de ADN que se sintetiza en forma continua, la replicación se produce a partir de un solo cebador, a diferencia de cuando la replicación se produce en forma discontinua, va a requerir de varios cebadores. Vimos también que la telomerasa dirige la replicación de los telómeros. Bueno, entonces, que la replicación es la duplicación de la información genética que se contiene en la célula. La replicación entonces ocurre en la interfaz específica de la fase S y después va a ingresar entonces la célula en la mitosis, donde se va a ir dividiendo, ¿verdad?, para mantener las células vivas. Bueno, la replicación entonces es producida por la ADN polimerasa, que dijimos que cataliza la unión fosfodiéster entre los grupos hidroxilo, el carbono 3 de la desoxirribosa, y el fosfato ligado al carbono 5 del nucleótido nuevo. Entonces, la ADN polimerasa cataliza una nucleótido en el extremo 3', se replican todos los sectores del ADN, se duplican, se va duplicando entonces todos los sectores del ADN. En la replicación, las dos cadenas de ADN se usan como moldes y una vez separadas no se vuelven a juntar. O sea que dijimos que la helicasa sirve entonces para separar esa cadena, esa doble hélice. Y esa doble hélice va a servir entonces como molde para que pueda ser sintetizada cadenas nuevas. La replicación posee un número mayor de enzimas participantes y es semiconservativa. Si ustedes se fijan aquí, esto es una secuencia de nucleótidos que van a formar nuestro ADN. Estamos observando en la parte de la izquierda el azúcar, el carbono 3, el azúcar de nuestra pentosa está hacia arriba, entonces decimos que es dirección 5' a 3', porque el carbono 3 está dirigido hacia abajo aquí, ¿verdad? A diferencia que dijimos que el sentido tiene que ser antiparalelo, o sea que este extremo, esta cadena tiene que tener un sentido opuesto a esta cadena. Entonces acá estamos observando que el carbono 5 está por debajo, el carbono 3 por arriba. Una particularidad, quiero que sepan, es que la ADN polimerasa es una enzima que funciona de la siguiente manera. Dijimos que ellos no son capaces de iniciar la síntesis de ADN, solamente son capaces de prolongar una secuencia ya iniciada. Y la ADN polimerasa solo es capaz de catalizar uniones de nucleótidos en el extremo 3' libre. O sea que funcionan en sentido 5 a 3'. O sea que agrega nucleótidos solamente en el extremo 3'. No puede agregar nucleótidos en el extremo 5. ¿Okay? Solamente no pueden agregar nucleótidos si la secuencia termina en carbono 5. Solamente pueden agregar si el carbono 3 se encuentra libre. Entonces aquí estamos observando que el carbono 3 se encuentra libre, entonces la ADN polimerasa puede catalizar uniones fosfodiéster para agregar nucleótidos en este extremo que está teniendo un carbono 3. Bueno, entonces acá estamos observando que la ADN polimerasa entonces ubica en su lugar un nucleótido trifosfato y cataliza la unión fosfodiéster con liberación de un difosfato, ¿verdad? O sea que acá estamos observando, viene un nucleótido con 3 fosfatos, se unen y posteriormente entonces se van a liberar 2 grupos fosfato, que ese se va a ir utilizando entonces en la serie de reacciones energéticas que va a ir necesitando el proceso también. Entonces queda entonces un nucleótido monofosfato
catalizada por la ADN polimerasa. Entonces se va a ir secuenciando la cadena de nucleótidos aquí. Entonces, aquí está también la ADN polimerasa, solo puede agregar nucleótidos en dirección 5 a 3'. Acuérdense de eso, ¿verdad? Pero la lectura se produce en dirección de 3 a 5, porque se lee esta secuencia que se tiene que copiar en una secuencia de 5 a 3'. O sea que la lectura es diferente, de dirección 3 a 5, pero la síntesis catalizada por la ADN polimerasa es en dirección 5 a 3', como estamos mencionando aquí. Fíjense aquí en esta imagen, viene ¿verdad? Nucleótido trifosfato, se cataliza, se rompe el enlace fosfodiéster, se libera dos grupos fosfato y queda un nucleótido monofosfato que se une en el extremo 3' a este nucleótido. O sea que en esta dirección 5 a 3'. O sea que este es catalizado entonces por la ADN polimerasa. Entonces agrega a nucleótido en el extremo 3' para ir entonces alargando la cadena, para formar entonces la replicación. Bueno, la replicación se produce sectorialmente. Vimos la ADN se va a ir condensando a partir de los nucleosomas, se enrolla cada vez más, generando solenoides. Entonces tenemos ADN cada vez más compactado a medida que el ADN que se encuentra mucho más compactado, la replicación tarda más, la que en la heterocromatina la replicación va a tardar más, en cuanto a la eucromatina la replicación es más rápida, por la compactación entonces. Bueno, en cada tramo de ADN, como el ADN dijimos que es una cadena bastante larga, si solamente se iniciara la replicación en un solo extremo, la replicación tardaría días para poder completarse, hasta llegar hasta el otro extremo. Es por eso que el ADN tiene múltiples orígenes de replicación, o sea que sitios en cada tramo, o sea que en todo el trayecto el ADN entonces va a tener varios sitios donde va a iniciar la replicación, donde se va a generar como una burbuja de replicación. Entonces se va a ir duplicando el ADN en manera bidireccional en diversos orígenes. Bueno, entonces a lo largo del cromosoma aparecen múltiples orígenes de replicación, aproximadamente 20 y 80 por cada lazo de cromatina, o también lleva el nombre de unidad de replicación. Esto hace entonces que la fase S dura aproximadamente 7 horas, ¿verdad? Gracias a que en todo el trayecto del ADN entonces encuentre varios orígenes de replicación. Si ustedes se fijan en esta imagen, estamos observando entonces estas burbujas, que son estos espacios, estos círculos que están, entonces esta sería entonces la hebra separada ya por la helicasa. Tenemos esta cadena que está en coloración azul, sería entonces la hebra molde del ADN, y esto que está en coloración roja sería entonces la hebra que se acaba de sintetizar, entonces sería la hebra nueva. Bueno, estamos observando esta raya que está en coloración amarilla, sería entonces el origen de replicación, el sitio donde se está iniciando la replicación, y esta flecha nos está indicando que la replicación está ocurriendo en dos direcciones. ¿Okay? A partir del origen entonces se está produciendo replicaciones en direcciones opuestas. Entonces por eso nos menciona que es bidireccional. En algún momento esta replicación entonces va a converger con la otra replicación que está ocurriendo en la otra burbuja, ¿verdad? Y así entonces se va a ir encontrando todo este ADN que se está replicando gracias a la dirección bidireccional. Entonces, en algún momento se van a ir a encontrar todos, ¿verdad? Los ADN replicados por cada burbuja. Bueno, esta secuencia de ADN que se va a replicar por un origen de replicación, por una burbuja de replicación, lleva el nombre de replicón. Replicón entonces sería entonces la secuencia nada más de ADN que se va a sintetizar, que se va a replicar a partir de un origen de replicación. El origen de replicación entonces va a sintetizar ADN a partir de aquí, mientras el otro origen va a sintetizar a partir de aquí. Entonces estamos teniendo un replicón. Bueno, el origen de replicación entonces nace al separar las dos cadenas de ADN gracias a la helicasa, dijimos.
Su aparición temprana o tardía depende del grado de enrollamiento y las características de la cromatina. Y entonces que la cromatina se encuentre más o menos compactada, entonces el tiempo va a depender de eso. Contienen tramos especiales ADN con miles de nucleótidos y todos poseen una secuencia común llamada ARS en 11 nucleótidos. ARS es una secuencia de replicación autónoma, o sea que son una secuencia de nucleótidos que va a tener entonces la capacidad de iniciar la replicación de nuestro ADN. Bueno, el ADN está asociado a un complejo ORC de 6 proteínas. El ADN, o sea que el complejo ORC sería un complejo de reconocimiento del origen, o sea que es un complejo proteico que va a tener la capacidad de reconocer a la secuencia de nucleótidos para poder iniciar entonces la síntesis y la replicación de nuestro ADN. Entonces, el complejo ORC va a ser súper necesario para que pueda entonces activar los orígenes de replicación de nuestro ADN. Bueno, recluta otras proteínas al comienzo de la fase S e impide que el ADN entonces se reduplique en la fase G2. Bastante importante entonces este complejo proteico, aparte de que activa los orígenes de replicación, también son necesarios, ¿verdad?, para que evite que el ADN pueda reduplicarse durante la fase G2, que le sigue a la fase S de nuestro ciclo celular. Ahora, la replicación del ADN es bidireccional, es en dos direcciones, si se fijan ustedes, en cada origen entonces va a iniciar en dos direcciones. Estamos teniendo entonces la burbuja de replicación que se forma cuando el origen de replicación se abre la doble hélice, ¿okay? Esto sería entonces una burbuja, este es el espacio, nada más el espacio, ¿verdad?, que se genera al abrir la doble hélice. La horquilla de replicación es la estructura en forma de ísolo ubicada en cada extremo. Si ustedes se fijan aquí, esta sería entonces la hebra molde que se va a ir abriendo, ¿verdad? Y esta sería entonces la horquilla de replicación que está generando de esta región. Como dice, sus ramas son la cadena de ADN separadas, y esto eran las ramas. El tronco de la doble hélice en vía de separación. Si ustedes se fijan. Bueno, y el replicón nada más dijimos, bueno, las dos horquillas nacen en cada origen y avanzan en dirección opuesta. Desaparecen entonces al colisionar entre sí. Dijimos, ¿verdad?, que entonces esta horquilla va a iniciar aquí y va a ir progresando hasta que en algún momento, en algún punto, se va a ir a encontrar con la otra horquilla, ¿verdad?, que está avanzando también. El replicón dijimos que el segmento de ADN que se sintetiza a partir de un origen de replicación. O sea que esta secuencia de ADN que se va a generar a partir de un origen de replicación tiene el nombre de replicón. Ahora, repito. Bueno, si se fijan ustedes aquí en esta cadena que está aquí, la cadena molde tiene en este caso una dirección de 3 a 5'. Mientras la otra hebra tiene una dirección de 5 a 3'. Bueno, en esta región estaría ubicada el origen de replicación, o sea que esta coloración amarillo estaría ubicado en esta región aproximadamente. Dijimos que el ADN polimerasa funciona de la siguiente manera. Sintetiza ADN, secuencia de nucleótidos, desoxirribonucleótidos, generadas por un cebador, siempre y cuando que sea en sentido 5 a 3'. O sea que el cebador que se acaba de sintetizar por la N' inicia la síntesis, inicia la secuencia de nucleótidos que dijimos que es una secuencia de ARN. Y como tiene que respetar el sentido antiparalelo, o sea que como la hebra molde tiene un sentido 3 a 5, la hebra hija tiene que tener un extremo 5 a 3, o sea que tiene que ser un extremo antiparalelo. Entonces se genera un cebador por la N' y a partir de ahí entonces, a partir del origen de replicación, entonces se agrega nucleótidos, se prolonga gracias a la ADN polimerasa. Bueno, la hebra continua, en este caso, se va sintetizando, fíjense acá en dirección de 5 a 3,
sin problemas, sin interrupciones, porque está siguiendo nada más el sentido antiparalelo y también respetando la funcionalidad de nuestra ADN polimerasa que dijimos que agrega nucleótido en el extremo 3'. En este caso no hay ningún problema ahora para seguir este sentido. Bueno, la ADN polimerasa que cataliza, hay varios tipos de ADN polimerasa. La ADN polimerasa que cataliza la hebra continua, que es lo que está aquí, es la tipo delta. ¿Okay? Bueno, así no menciona nuestro libro de Roberts. Ahora, fíjense acá, esta hebra molde tiene un extremo de 5 a 3'. Acá estaría entonces el origen de la replicación. Solamente que, como esta hebra molde tiene un sentido 5 a 3' y nuestra ADN polimerasa solamente funciona de 5 a 3', si la dirección fuese así, se iniciará en esta región y la dirección fuese de esta parte. Si la flecha estuviese mirando hacia acá, como la hebra continua, no iba a poder sintetizarse. ¿Por qué? Porque ahí va a tener un sentido igual que nuestra ADN molde, que dijimos que tiene que tener un extremo antiparalelo. Entonces, como la hebra hija tiene que tener un sentido antiparalelo, o sea que tiene que dirigirse de 5 a de 3 a 5 y no de 5 a 3, porque si se genera de 5 a 3 va a tener el mismo sentido que nuestra ADN molde, ¿verdad? Y eso no puede ser porque la ADN tiene que tener una molécula bicatenaria de sentido opuesto, tiene que tener una hebra antiparalela. Bueno, entonces, como la ADN polimerasa solamente es capaz de sintetizar, agregar nucleótidos hasta de un sentido 5 a 3', o sea que agregando nucleótidos en el extremo 3', la célula en sus núcleos del ADN, ¿cómo revierte esta situación? Haciendo en una dirección contraria a esta. O sea que se va a sintetizar entonces ADN en un sentido opuesto al origen de replicación, o sea que mirando hacia acá. Entonces, respetando el sentido antiparalelo, entonces, hacia este extremo, entonces vamos a tener el extremo 3' y aquí el extremo 5'. Entonces, gracias a que entonces se genera en una dirección opuesta, se puede respetar la síntesis del ADN en dirección 5 a 3'. Solamente que como se está sintetizando de una manera diferente, porque está en una dirección opuesta y no en este sentido, sino en una dirección opuesta, para respetar el sentido antiparalelo y también la funcionalidad de nuestro ADN polimerasa. Bueno, entonces, en este caso, la síntesis de nuestro ADN se sintetiza en forma de fragmentos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que se corta cada tanto, se sintetiza en forma de fragmentos de manera discontinua. Entonces, vamos a tener un primer fragmento de ADN que se sintetiza cerca del origen de replicación en dirección 5 a 3', siempre iniciando con un cebador. El cebador en este caso entonces también es un ARN de 10 nucleótidos que va a iniciar la síntesis y la ADN polimerasa va a catalizar entonces la elongación o la prolongación de nuestro ADN ya iniciado. Entonces, de esta manera se respeta la dirección 5 a 3', agregando nucleótidos siempre en el extremo 3, y se va importando en fragmentos de manera discontinua. Por eso nos menciona que esta cadena es nuestra cadena discontinua, también denomina cadena retrasada. ¿Por qué? Porque este va a ser un poco más retrasada, va a atrasarse un poco más para poder iniciar la síntesis en comparación con la cadena continua. O sea que nos menciona que hay un atraso de aproximadamente 200 nucleótidos. Después de que se sintetiza esta cadena continua, entonces se sintetiza la cadena discontinua. Entonces, viene la N', se sintetiza un cebador y a partir de aquí entonces agrega nucleótidos en su extremo 3', la ADN polimerasa. En este caso, la ADN polimerasa tipo alfa son los que catalizan las hebras discontinuas de nuestra ADN.
Bueno, como están observando que se están sintetizando en forma de fragmentos en dirección opuesta, que es la cadena continua, estos fragmentos llevan un nombre específico, llevan el nombre de fragmento de Okazaki, gracias a su descubridor, ¿verdad? Que fue un japonés, un científico japonés. Entonces, que descubrió, ¿verdad? Que la síntesis de nuestro ADN, la otra hebra se produce de manera de fragmento, de manera discontinua, gracias entonces a la ADN polimerasa. Entonces se respeta también entonces el sentido antiparalelo y se respeta también entonces la funcionalidad de nuestro ADN polimerasa. Bueno, esto se va ahora en algún momento, como es una secuencia de ARN, se tiene que remover, se tiene que eliminar de aquí. Una enzima denominada nucleasa reparadora son las enzimas que van a quitar, van a remover esto se va ahora de aquí, porque están en amarillo. Y estos espacios tienen que ser rellenados por una secuencia otra vez de ADN, ¿verdad? O sea que son tramos de ADN que tienen que rellenar los espacios que quedaron vacíos después de la remoción de nuestro cebador. Bueno, esta secuencia de nucleótidos de ADN que va a rellenar, que se va a sintetizar para poder rellenar estos espacios generados por la separación, por la eliminación de los cebadores, es catalizada por una ADN polimerasa de tipo beta. O sea que son distintas. Ahora la alfa dijimos que sintetiza de manera discontinua los fragmentos de Okazaki, la delta los fragmentos continuos y la beta en este caso entonces sintetizan los ADN que van a rellenar entonces los espacios al remover los cebadores. Bueno, entonces se sintetiza dos cadenas nuevas del ADN. Entonces, estas son algunas de las estrategias para que la célula entonces pueda fabricar las cadenas hijas. El tramo de cadena crece en dirección 5 a 3' siempre agregando nucleótido en el extremo 3. Lo hace sin complicaciones por el heredado continuo, ¿verdad? O sea que dijimos que aquí de manera continua, sin complicaciones, agregando nucleótido, ¿verdad? Solamente en el extremo 3'. La otra cadena hija que usa como molde la cadena progenitora corre en dirección de 3 a 5' y se fabrica en forma discontinua trazada gracias a los fragmentos de Okazaki, ¿verdad? O sea que vimos como la hebra molde corre en dirección de 5 a 3, entonces la hebra hija tiene que sintetizar de 5 a 3 también, invirtiendo entonces la dirección nada más. Bueno, estos fragmentos de Okazaki entonces nada más por cadenas cortas de ADN recién sintetizadas en la hebra discontinua. Serían entonces estas cadenas, fragmentos, serían fragmentos de Okazaki. Bueno, la síntesis necesita un molde de ADN preexistente, o sea que dijimos el ADN molde se tiene que sintetizar, tiene que haber previamente para que haya una copia idéntica al original, porque es una réplica lo que se tiene que producir. Y las enzimas ADN polimerasa que son capaces entonces de sintetizar, agregar entonces nucleótidos de ADN. Ocurre entonces por agregar nucleótido en el extremo 3' de las cadenas hijas. Acuérdense de eso, pregunta de examen. La síntesis entonces de ADN se produce agregando nucleótidos en el extremo 3' de las cadenas hijas. O sea que la ADN polimerasa funciona en sentido 5' a 3', agregando nucleótido en el extremo 3', porque no es capaz de agregar nucleótido en el extremo 5, solamente en el extremo 3. El extremo 3' tiene que quedar libre para que pueda agregar entonces nucleótido de la ADN polimerasa. Eso es el problema, ¿verdad? Los telómeros en la cadena discontinua, vamos a ver, ¿verdad? Que no tiene un extremo 3' libre, entonces hay otra manera para poder dar entonces síntesis, replicación de ADN en esta parte del cromosoma. Bueno, la replicación es bidireccional, porque las cables se sintetizan en dirección opuesta y las horquillas avanzan en dirección divergente. Si se fijan aquí, está en coloración azul, sería entonces la hebra molde, nuestra ADN, ¿verdad? Nuestra ADN molde o la hebra vieja, uno dirección 5 a 3' y la otra hebra de 3' a 5'. Acá estamos observando el origen replicación. El origen replicación entonces parten la replicación que hicimos que está dirigida en dos direcciones, bidireccional. Bueno, si se fijan aquí, en cada burbuja vamos a tener 4 áreas generadoras de ADN.
Estamos observando esto que se está produciendo de manera continua y la otra que se está produciendo de manera discontinua. Entonces tenemos dos hacia esta parte y en esta región tenemos dos también. Aquí una hebra y otra de manera continua. Entonces toda esta cadena se produce entonces, vamos a tener 4 áreas, como dice acá, generadora de ADN, 2 de manera continua y 2 de manera discontinua. Es asimétrica porque una misma cadena se replica en forma continua de un lado de la burbuja y discontinua del otro lado. ¿Se fijan también? Acá discontinua, continua, discontinua, continua. O sea que es asimétrico. Bueno, esto que está en coloración verde sería el cebador, en este caso la cadena continua. En este caso la cadena continua, ¿verdad? Genera un cebador en el punto de origen replicación a partir de la ADN primasa y después la ADN polimerasa prolonga esta secuencia agregando un nucleótido, ¿verdad? En el extremo 3', ¿verdad? Sin complicaciones, siguiendo el sentido antiparalelo y también respetando, ¿verdad?, la funcionalidad de nuestra ADN polimerasa. Ahora, como esta hebra molde tiene un extremo de 3' a 5', entonces la síntesis de ADN, la replicación de ADN no se puede producir en esta dirección porque no puede haber ADN molde con la misma dirección que el ADN hizo. Entonces, ¿cómo lo hace? Sintetiza entonces en dirección opuesta, en forma discontinua, forma de fragmentos. Entonces, el primer fragmento de ADN se sintetiza cerca del origen de replicación, mirando hacia la flecha, ¿verdad? Mirando hacia el origen. Entonces, aquí tenemos el extremo 3' y el extremo 5', ¿verdad? Acá se respeta entonces la funcionalidad de nuestra ADN polimerasa que dijimos que sintetiza ADN siguiendo el orden de 5 a 3', ¿verdad? Agregando nucleótidos en extremos 3. Bueno, entonces, para la síntesis de cadena discontinua también se necesita del cebador, que dijimos que es una secuencia de ARN que está en coloración verde. El cebador también entonces se necesita para la síntesis del fragmento discontinuo. Solamente que, se fijan aquí un cebador, aquí tenemos un cebador, un cebador. Entonces, a partir del cebador, entonces sintetiza, se agrega nucleótido en el extremo 3' de nuestro ADN hijo, ¿verdad? Bueno, y se va sintetizando en forma de fragmento. Estos fragmentos llevan el nombre de fragmento de Okazaki. Y se fijan ustedes aquí comparando la manera continua, la hebra continua y la discontinua necesita de varios cebadores para la síntesis del ADN nuevo, ¿verdad? A diferencia de la cadena continua, que solamente necesita de un solo cebador para poder entonces agregar nucleótido en su extremo. Bueno, estos cebadores o también una primer lleva, una vez que son removidos, ¿verdad? Tienen que rellenar de estos espacios generados por la remoción de los cebadores. Dijimos que es generado por la ADN polimerasa tipo beta, ¿verdad? Que produce una secuencia de ADN para poder rellenar estos espacios generados por los cebadores. Bueno, si ustedes se fijan, este extremo tiene 3 y este 5. Le sigue otro extremo 3 y 5. 3 y 5'. Bueno, si se remueve este cebador, va a quedar libre esta parte. Entonces, si se fijan, el siguiente fragmento, que tiene un extremo 3 y 5', lo que va a hacer es prolongar nada más este extremo de 3', agregando nucleótido ADN gracias a la ADN polimerasa tipo beta para poder rellenar este espacio, porque decimos que la ADN polimerasa sintetiza nucleótidos solamente en el extremo 3. O sea que agrega nucleótidos en esta región, ¿verdad? Prolongando esta secuencia. Solamente que aquí va a haber un problema. Una vez que se separa esta ADN polimerasa, este cebador, perdón, lo que se va a producir es, como este sentido tiene un extremo de 3 y finaliza con un extremo de 5',
dijimos que la ADN polimerasa no puede catalizar a nucleótidos en el extremo 5. Entonces, como es un extremo, estamos a nivel de los telómeros, y ahí va lo que va a ocurrir el problema. Ahora aquí vamos a ver en cómo se produce. Bueno, ahora, la cadena de ADN que se sintetiza en forma continua replica a partir de un cebador. Dijimos también que el cebador es una pieza de ARN disnucleótidos. Entonces, durante la replicación se va a necesitar de tanto de ribonucleótidos como la desoxirribonucleótidos, ¿verdad? Porque en el cebador se necesita de ribonucleótidos y para la secuencia de ADN específicamente se necesita entonces de desoxirribonucleótidos. Bueno, el cebador va a proveer un extremo 3' donde se va a colocar el primer desoxirribonucleótidos al iniciarse la síntesis en la cadena continua de ADN, ¿verdad? O sea que el que va a proveer entonces el extremo 3' libre para poder colocar nucleótido ADN gracias al ADN polimerasa. Siempre y cuando necesitando también de un molde de ADN, ¿verdad? Que dijimos que tiene que tener un molde de 3 a 5', ¿verdad? O sea que la lectura se produce de 3 a 5 y la síntesis de 5 a 3. La ADN primasa dijimos que cataliza la formación del cebador, o sea que el cebador, que es una secuencia de ARN y nucleótidos, es catalizada por la ADN primasa. Luego se forma el cebador, la síntesis de ADN inicia con la ADN polimerasa. O sea que entonces una vez que se cataliza la formación del cebador, que dijimos que inicia la síntesis, después se prolonga nada más con la ADN polimerasa. Entonces la ADN polimerasa, una vez que se inicia, gracias al cebador, va a ir agregando nucleótido en el extremo 3' de nuestra cadena de nucleótidos. Y la energía del proceso la proveen los desoxirribonucleótidos fosfato al romperse entonces los enlaces fosfato. Entonces, teniendo en cuenta la bidireccionalidad del proceso, en cada origen se va a ir formando dos cebadores divergentes, uno en cada cadena de la doble hélice abierta. ¿Okay? Entonces, fijan, acá un cebador, otro cebador, que va a ir generando entonces nucleótidos. La ADN polimerasa de tipo delta cataliza la síntesis de la cadena continua, agregando nucleótido al extremo 3' del cebador. O sea que la ADN polimerasa delta cataliza entonces la síntesis de la cadena continua. A diferencia que la cadena discontinua es producida y catalizada por la ADN polimerasa tipo alfa. Bueno, la ADN ligasa es una enzima que va a unir los extremos de ADN, tanto el extremo 3 y 5'. Si se fijan ustedes aquí, en algún momento va a venir esta secuencia de ADN. Estos fragmentos vienen, estos fragmentos, ¿verdad? Una vez catalizados, rellenados por ADN, por la ADN polimerasa tipo beta, estos fragmentos que se ha generado en forma discontinua se va a ir uniendo entre sí, gracias a la ADN ligasa. Una ligasa entonces entonces va a ir uniendo estos fragmentos y también una vez los fragmentos unidos también va uniéndose también con el fragmento continuo de esta secuencia, ¿verdad? Entonces gracias a eso vamos a tener una secuencia todo unido de ADN, ¿verdad? Que se acaba de sintetizar. Entonces finalmente todo esto se va a ir uniendo, ¿verdad? Por más que se ha sintetizado en forma de fragmentos, estos fragmentos se van a ir uniendo gracias al ADN ligasa. Bueno, la nucleasa reparadora dijimos que remueve el cebador y lo reemplaza por una pieza equivalente de ADN hecha por la ADN polimerasa tipo beta. La beta entonces repone, sintetiza ADN que va entonces a reemplazar al cebador. La abrazadera deslizante se une a la polimerasa y rodea el ADN, lo cual permite que se deslice sin desprenderse. Bueno, entonces la ADN polimerasa beta es el tipo de ADN polimerasa entonces que va a sintetizar ADN que va a reemplazar al cebador. Bueno, necesitan varios cebadores para la síntesis de la cadena discontinua. La cadena primasa fabrica un cebador por cada fragmento de Okazaki. O sea que para la cadena discontinua, acuérdense que se necesita de varios cebadores y que es catalizada por la ADN primasa. La polimerasa tipo alfa entonces va a sintetizar los fragmentos de Okazaki, que son nada más cada fragmento de ADN que se forma de manera discontinua.
Entonces la N-polimerasa alfa coloca el primer y los sucesivos desoxirribonucleótidos en el extremo 3' del fragmento de Okazaki. El fragmento de Okazaki se construye entonces con un retraso aproximado de 200 nucleótidos. Por eso nos menciona que la cadena discontinua o la fragmento de Okazaki también son llamadas como fragmentos discontinuos, como fragmentos retrasados. Justamente por el retraso, ¿verdad? Que después de que se haya sintetizado la cadena continua, entonces va a ir continuándose entonces con los fragmentos generado, ¿verdad? Luego de la síntesis de la cadena continua. Hay un pequeño retraso. Bueno, aquí también nos está mostrando la cadena continua mientras la discontinua. Ahora entonces va a ir sintetizando ADN a partir del punto de origen, ¿verdad? Siempre respetando la dirección de 5A3, 5,3, 5,3, ¿verdad? Bueno, y vamos a necesitar de varios cebadores. Si se fijan aquí, esta doble hélice, esta coloración negra, nuestra cadena molde, esta se va a ir abriendo gracias a esta enzima, ¿verdad? Que es la helicasa, que está en coloración amarilla, que va a romper los puentes de hidrógeno y ir liberando entonces la secuencia de ADN, ¿verdad? Va a ir liberando entonces la doble hebra. Estas enzimas, estas proteínas, que son las proteínas SSB, al igual que las topoisomerasas en este caso, ¿verdad? Las proteínas se unen a la doble hélice que se está separando para evitar que se vuelvan a unir entre sí. Bueno, las topoisomerasas son una enzima, ¿verdad? Que está en coloración azul. Son enzimas que evitan el superenrollamiento, o sea que para que no se enrollen entre sí esta cadena de ADN. Bueno, y a medida que va avanzando, entonces se va a ir generando entonces la horquilla de replicación. Entonces va a ir separando todo. Entonces acá tenemos una burbuja de replicación donde entonces se va a sintetizar ADN nuevo. Bueno, es lo mismo. Acá tenemos una horquilla de replicación. Tenemos una hebra molde que tiene una direccionalidad de 5 a 3' y otra que tiene de 3 a 5', ¿verdad? Bueno, si se fijan que en este caso aquí estaría el origen de replicación, el cebador, en este caso generado por la ADN masa, se sintetiza un cebador y a partir de ahí en este caso la cadena continua se genera nucleótidos en el extremo 3', siguiendo entonces el sentido antiparalelo y también la funcionalidad de nuestra ADN polimerasa sin complicaciones. Se sintetiza de manera continua tranquilamente. Por eso nos menciona que la ADN polimerasa es cadena bien orientada también. La diferencia que aquí, como es un sentido antiparalelo, acá esta hebra molde tiene un sentido 3 a 5', ¿verdad? Entonces, en esta dirección no se iba a poder producir porque iba a tener el mismo molde que el ADN madre, que el ADN molde, ¿verdad? Y no puede ser eso, ¿verdad? Porque el sentido tiene que ser antiparalelo. Bueno, entonces se soluciona sintetizando en una dirección opuesta, ¿verdad? Entonces se genera de manera discontinua en forma de fragmentos. Entonces el primer fragmento se sintetiza cerca de la origen de replicación, siguiendo la dirección de 5 a 3', ¿verdad? Bueno, una dirección opuesta que la cadena continua. Entonces se van a necesitar de varios cebadores para cada fragmento de Okazaki que se está sintetizando. Por eso se dice que la ADN polimerasa es la cadena mal orientada. Si se fijan otra vez acá, la cadena continua, 5 a 3', de manera continua tranquilamente, y la otra es de 5 a 3', pero en una dirección distinta que la cadena continua, ¿verdad? Y se produce en forma de fragmentos. El primer fragmento de Okazaki entonces produce cerca del origen de replicación, gracias a la ADN polimerasa tipo alfa. Bueno, a medida que avanza la horquilla de replicación, entonces producen todos estos procesos. Ahora, a nivel telómero lo que pasa es que como en los telómeros dijimos, como el sitio de finalización, con el extremo de nuestros cromosomas, entonces va a haber entonces los últimos extremos, entonces nuestro ADN también. Bueno, dijimos que la síntesis de ADN por la polimerasa, la ADN polimerasa se produce solamente si hay extremo 3' libre. Bueno, y como la cadena discontinua, volviendo otra vez en esta imagen, como la cadena discontinua, supongamos que este sería el telómero, ¿verdad?
En este caso, esta cadena discontinua que va a tener un extremo de 3 a 5'. Va a tener entonces un extremo 5' libre. Entonces, la ADN polimerasa no va a poder catalizar la agregación de nuevos nucleótidos ADN en esta región. ¿Por qué? Porque no tiene 3' libre para poder catalizar entonces la unión de nucleótidos. Eso solamente pasa con la cadena discontinua. Bueno, si se fijan aquí, esta que está en coloración rojo sería la ADN molde, y esto que está en coloración azul, que sería entonces la cadena que se tiene que sintetizar. Perdón. Bueno, como esto que está en coloración azul, que es la cadena entonces que se tiene que sintetizar, que tiene que replicar, que está replicando, perdón, no tiene un extremo 3' libre, no se puede agregar nucleótido, ¿verdad? Una vez removido el cebador. O sea que no se puede agregar nucleótido en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si la célula no soluciona ese problema? Se va a ir acortando en cada secuencia replicativa. O sea que esta secuencia, esta que está en coloración azul, va a continuar en la otra fase del ciclo celular, va a entrar durante la fase S de la otra interfase y vamos a tener otra hebra hija más corta otra vez que esta hebra molde que está en coloración azul. O sea que en cada sucesivas replicaciones va a ir acortándose cada vez más, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? Porque entonces se va a ir perdiendo telómeros en cada secuencia replicativa. Entonces, para solucionar ese problema, hay una enzima denominada telomerasa. La telomerasa tiene su estructura, una secuencia de ARN. Si ustedes se fijan aquí, está en coloración amarilla. Adenina, uracilo, citosina, 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 adenina, adenina, uracilo, citosina. O sea que si decimos entonces es una secuencia de ARN porque contiene un uracilo, ¿verdad? Bueno, entonces el uracilo, perdón, el ADN, el ARN, ¿verdad? Una secuencia de ARN que está contenido en la telomerasa. Viene la telomerasa con secuencia de ARN, se une prácticamente en este extremo. ¿Para qué? Para poder generar secuencia de ADN en la cadena más larga. O sea que va a servir entonces como un molde para que se genere el nucleótido de ADN. Por eso se dice que la telomerasa funciona como una transcriptasa inversa, porque la transcriptasa inversa es el proceso mediante el cual se produce nucleótido de ADN a partir de ARN. O sea que tenemos entonces la transcriptasa inversa, tenemos molde de ARN aquí, gracias a la telomerasa, y se va a generar entonces un complementario de ADN, alargando la cadena más larga de nuestro ADN molde. O sea que esto tiene extremo 3' libre, se va a ir agregando entonces nucleótidos en esta región para poder alargar. Bueno, entonces, fíjense aquí, esto va entonces a generar un molde, secuencia de ARN, se va a ir agregando nucleótidos en el extremo 3' para poder alargar esta secuencia de ADN molde. Bueno, va a llegar un momento en que este ADN molde se va a ir desdoblando para generar un cebador. El cebador entonces, una vez que se genera, va a generar una secuencia de nucleótidos que va a tener un extremo 3' libre. Si se fijan aquí que está en coloración, a medida que se va a ir agregando nucleótidos en el extremo 3' este ADN molde, va a llegar un momento que se va a desdoblar y vamos a tener entonces generación de un cebador que va a tener un extremo 3' libre. Entonces, cuando se tiene un extremo 3' libre, se puede decir entonces que la ADN polimerasa va a poder catalizar la síntesis de ADN a partir de este cebador, porque ya va a respetar que dijimos que solamente puede agregar nucleótidos en el extremo 3'. Entonces se va a ir agregando fragmentos de ADN para poder alargar también esta cadena hija. Entonces, gracias a eso, entonces se evita que en las próximas divisiones, perdón, en las próximas replicaciones, en la fase S, entonces se evita entonces que se acorte los telómeros. Entonces, se va a ir agregando nucleótido aquí. Como nos menciona aquí, ¿verdad? En cada ronda sucesiva de replicación, las hebras nuevas son más cortas que las 5' que su molde, ¿verdad? O sea que si sé que no se soluciona eso en cada replicación, la ADN molde va a ir acortándose cada vez más, ¿verdad? En cada ciclo celular.
Como consecuencia, la longitud del cromosoma se va a ir acortando progresivamente sus dos extremos en cada telómero de la sucesiva división celular. Entonces, para evitar eso, verá que en cada división, en cada replicación, se acorte cada vez más. Entonces, se soluciona gracias a la telomerasa, ¿verdad? Bueno, el acortamiento de los telómeros está relacionado entonces con la senescencia o el envejecimiento celular por la activación de la proteína P53. Bueno, o sea que ya que se va perdiendo entonces el telómero, si la célula necesita morir posteriormente. Ahora, si se fijan aquí de nuevo, acá estamos observando una cadena de ADN parental y una cadena nueva. Entonces aquí nos menciona que la ADN polimerasa solamente necesitará un extremo 3' libre para poder agregar nucleótidos. Bueno, entonces, como esta cadena nueva, que es lo mismo que observamos en esta imagen, tiene un extremo 5' libre, o sea que a nivel de los telómeros. Entonces, la agregación de nucleótidos por parte de la ADN polimerasa no se puede realizar. ¿Por qué? Porque carece de un extremo 3 libre, ¿verdad? Entonces, en cada telómero, entonces, eso es el problema, ¿verdad? En la cadena discontinua, porque va a tener un extremo 5 y no se va a poder entonces prolongar esta hebra, ¿verdad? Entonces, ahí ingresa la telomerasa justamente para poder solucionar ese problema y evitar justamente el acortamiento progresivo. Entonces, la recuperación del ADN telomérico repetitivo inicia entonces con la secuencia de ARN telomerasa que se une al extremo de la cadena 5'3'. ¿Verdad? Dijimos, se va a ir uniendo en esta región, va primeramente a alargar la cadena molde, la hebra molde, va a generar posteriormente un cebador para poder también prolongar esta cadena I. Bueno, luego la cadena 5'' va a reunir entonces los requisitos que le va a permitir crecer. Va a tener su propio extremo 3' libre y la secuencia nucleótida de la ARN telomerasa que le sirve de molde, ¿verdad? Bueno, entonces, es lo que ya les mencioné. A medida que crece, la telomerasa se corre, el proceso concluye entonces cuando la cadena 5'' recupera su longitud y el telómero se libera de la telomerasa. Entonces, como les mencioné, la telomerasa funciona como una transcriptasa inversa porque genera síntesis de ADN a partir de secuencia de ARN que se encuentra en su estructura. Bueno, es lo mismo. Si se fijan aquí, cuando se eliminan los cebadores, pues, ya les mencioné también que estos espacios son completados por la ADN sintetizada por la ADN polimerasa, ¿verdad? Que solamente alargan los extremos 3' preexistentes. O sea que si este cebador se remueve gracias a la ADN polimerasa beta, se sintetiza entonces molécula de ADN nueva justamente para rellenar estos espacios. Entonces se sintetiza alargando esta cadena, porque dijimos que este tiene una dirección 5 a 3', ¿verdad? Bueno, entonces a este va a tener un extremo 5 y este va a tener un extremo 3'. Bueno, entonces se rellena estos espacios gracias al ADN polimerasa de tipo beta, pero el problema va a ocurrir entonces en los extremos, ¿sí? En la cadena discontinua. ¿Se fijan? Este sería entonces uno de los telómeros que va a tener una terminación, un extremo 5' libre, que entonces no va a poder ser completado por la ADN polimerasa, solamente va a ocurrir con la cadena discontinua. Por la cadena continua, ¿verdad? No hay ese problema, ¿verdad? Porque el cebador no se encuentra a nivel de los telómeros. O sea que, en este caso, el cebador está cerca del origen de replicación y una vez entonces generados lo que sería la ADN polimerasa, el tramo de ADN que va a reemplazar a ese ahora entonces puede catalizar sin ningún problema en esta región. Si ustedes se fijan, la ADN molde en este caso va a tener un sentido 5 a 3' y la otra va a tener un sentido de 3 a 5'. Bueno, ¿qué dijimos entonces? Que la ADN polimerasa tiene una
funcionalidad de agregar nucleótidos solamente en el extremo 3, 5, 3'. Aquí, si ustedes observan, esta secuencia que están observando aquí en coloración rojo, es la cadena madre, la cadena molde de ADN. Entonces, esto que está en azul sería la hebra hija de nuestro ADN, que se tiene que sintetizar. Viene la telomerasa. La telomerasa con su secuencia de ARN va a alargar la cadena más larga gracias a la transcriptasa inversa. Va a llegar un momento entonces que va a dar un giro y va a generar un cebador que va a tener un extremo 3' libre. Entonces, gracias a la síntesis del cebador, entonces puede agregar nucleótidos para la hebra hija. Entonces, se puede alargar también entonces la hebra hija gracias entonces a la producción del cebador producida por la prolongación de la hebra madre. Lo mismo, la telomerasa entonces añade secuencias repetidas, entonces serían entonces los nucleótidos de repetición que se encuentran a nivel de los telómeros que van a formar un giro en la horquilla. Se va a fabricar el cebador de ARN, ustedes se fijan. Y en esta secuencia madre, la secuencia molde, dar un giro y sintetizar un cebador que va a tener un extremo 3' libre y a partir de ahí entonces va a sintetizar ADN gracias a la ADN polimerasa tipo alfa, ¿verdad? Que dijimos que sintetiza la cadena discontinua de nuestro ADN. Entonces, el hueco se va a llenar cayendo nucleótidos en la estructura de la horquilla. Acá, vamos, fíjense acá, esta sería la cadena continua, 3 a 5, y esta sería la cadena discontinua, 5 a 3. Entonces, la secuencia antiparalela tiene que ser 5 a 3 en esta situación, y el otro tiene que ser 5 a 3'. Fíjense acá, la delta viene y continúa la síntesis de nucleótidos gracias al cebador. Fíjense entonces, el extremo estaría, este es el nivel de los telómeros. Y como el extremo 5' se encuentra en otra región y el extremo 3' se encuentra en los telómeros en la secuencia continua, no hay ese problema ahora que ocurre con la secuencia discontinua. Entonces se va a ir agregando nucleótidos sin ningún problema, entonces en la cadena no continua. Volviendo aquí. Aquí entonces la secuencia molde es de 3 a 5, mientras la hija tiene que ser 5 a 3. Entonces, como el extremo 5 se encuentra hacia acá, se genera un cebador y se va a ir agregando nucleótido en el extremo 3. Extremo 3 y va a finalizar entonces a nivel de los telómeros en la secuencia 3. Entonces no hay problema de agregar nucleótido en el extremo 3. Ahora, fíjense acá en la cadena discontinua. La cadena discontinua tenemos un extremo 5 a 3. Entonces, la cadena hija tiene que tener 3 a 5. Entonces, fíjense acá, si está a nivel de los telómeros, la secuencia va a culminar con un extremo 5' libre, ¿verdad? Entonces, la ADN polimerasa no puede sintetizar nucleótido en este extremo, porque carece de extremo de 3' libre. Entonces, ahí va a venir la telomerasa justamente para evitar que haya un acortamiento progresivo en las siguientes replicaciones. Acá tenemos la hebra molde 3' libre, pero la hebra hija va a tener un extremo 5' libre. Viene la telomerasa aquí. Fíjense acá, esta sería entonces la secuencia de nucleótidos de los telómeros que está dispuesto en ARN satélite, en secuencia en tándem. Viene la telomerasa con la secuencia de ARN. Fíjense acá, el uracilo viene y va a alargar la cadena molde, creando un nucleótido de ADN a partir de ARN. Por eso nos menciona que hay una transcriptasa inversa. Fíjense ahí. Entonces va a ir alargando hasta un punto en que va a dar un giro esta secuencia molde para generar un cebador. Bueno, entonces este espacio tiene que ser rellenado, ¿verdad? Viene aquí, se generó un cebador que va a tener un extremo 3' libre, y ahí viene la ADN polimerasa alfa que va a sintetizar de manera discontinua, ¿verdad? Fragmentos para entonces rellenar este espacio y entonces también prolongar estos extremos, esta secuencia de ADN hija. Entonces, gracias a la telomerasa, entonces puede entonces
evitar entonces el acortamiento progresivo a nivel de los telómeros en cada replicación sucesiva. Bueno, la lámina A participa en el mantenimiento de los telómeros, es una proteína, la lámina nuclear, entonces gracias entonces a eso entonces mantiene también los telómeros y se evita entonces el acortamiento de los extremos de los cromosomas. A diferencia de cuando hay una entonces mutación en su gen, estoy acelerando el acortamiento. Dijimos también que las topoisomerasas justamente disminuyen la tensión torsional, evitando entonces que haya entonces un desenrollamiento entre las hebras de ADN en cada horquilla. Como dice, ahora se evita el superenrollamiento con el desenrollamiento realizado por la topoisomerasa 1 y la girasa, ¿verdad? Que es una topoisomerasa tipo 2. Entonces, estas son entonces las maneras en que ellos cumplen esa función. Y la compactación de la cromatina va a retrasar entonces la replicación también. Les menciona también que la heterocromatina, que dijimos que es la cromatina más compactada, entonces va a ser la replicación un poco más tardía, a diferencia de la eucromatina, ¿verdad? Que más el ADN menos compactado. Entonces, mencionando también entonces el cuerpo de Barr, que dijimos que era la heterocromatina facultativa, que se encuentra en el cromosoma X. Volviendo también a las histonas, son las proteínas, son necesarias también para dar inicio a la compactación del ADN para generar nucleosomas. Bueno, verá que el octámero de histona más el ADN genera entonces a los nucleosomas, ¿verdad? Que posteriormente va a ir formando los solenoides hasta llegar finalmente al cromosoma propiamente dicho. Entonces, durante la fase S también se va a ir sintetizando histonas nuevas para dar inicio también entonces a la compactación. Ahora, entonces estos serían los pasos de replicación. Todo esto se resume entonces todo lo que ya me mencioné. Entonces, lo mismo, la cadena retrasada, la cadena adelantada, gracias, la LICasa va liberando, entonces, cortando los puentes de hidrógeno para ir liberando entonces cada hebra, generando hebra molde para cada síntesis de ADN nuevo. Entonces, se mantiene entonces, gracias a la propiedad semiconservativa, una hebra vieja y otra hebra se ha sintetizado. Y la topoisomerasa entonces que dijimos que evita el superenrollamiento. Bueno, hasta ahí sería la clase. Cualquier duda tienen que anotar y ahí entonces en la otra clase presencial vamos a tratar de resolver sus dudas que van a seguir teniendo. Bueno, entonces traten de ver esta clase y después cualquier duda me preguntan en la siguiente clase. Bueno, hasta ahí entonces es la clase, gente. Nos vemos en la siguiente clase presencial.